Vamos a estudiar una forma de trabajar dentro del sistema axonométrico que va a ser nueva respecto a todo lo que llevamos visto en los vídeos anteriores, pero que será de gran utilidad para algún tipo de problemas. Por ejemplo, para el trazado de sombras de esferas. Veremos en vídeos posteriores ese ejercicio, ese caso. En este caso lo que vamos a hacer va a ser partir de lo que sería un plano del cuadro, que sería este que tenemos aquí, y el sistema de ejes. Esto es una representación espacial de los ejes X y Z de ese triedro trirrectángulo, digamos, de un sistema cartesiano de ejes. Nosotros sabemos que en el sistema axonométrico lo que hacemos es proyectar todo elemento sobre el plano del cuadro, proyectarlo ortogonalmente. Bien, vamos a dibujar un nuevo plano de referencia que va a ser un plano perpendicular al plano del cuadro, es decir, un plano perpendicular a este, que contiene, o es paralelo, mejor dicho, al eje Z. Para ello, supongamos que esta línea sería paralela, o supongamos que esta línea fuera paralela a una que hubiéramos trazado por este punto y que fuera la proyección del eje Z. No lo hacemos aquí para no complicar la figura, pero en realidad suponemos que esta línea es la traza de ese plano que, conteniendo al eje Z, resulta perpendicular a este plano, que es el plano del cuadro, en axonométrica. Por tanto, vamos a dibujar ese plano que contiene ese plano que sería perpendicular, como digo, al plano del cuadro. Insisto que esta línea es la traza de un plano que, conteniendo al eje Z, es perpendicular al plano del cuadro. El conjunto de este sistema de ejes, que como se sabe el eje Z, el eje X y el eje Y forman ciertos ángulos con el plano del cuadro, ese conjunto lo vamos a proyectar sobre este plano. Para ello, este punto, que suponemos que es el origen de coordenadas, pues lo vamos a representar proyectando desde aquí perpendicularmente a esta traza, y tendríamos aquí que esta sería la representación. Y ahora, simplemente trazando una paralela a este eje Z, tendríamos aquí el eje Z proyectado sobre este plano. Como el plano XY es perpendicular al eje Z, pues digamos que ese plano, digamos que va a ser un plano proyectante respecto a este plano nuevo que hemos dibujado aquí. Bien, entonces tendríamos aquí que este sería el eje X y el eje Y proyectados, y este sería el eje Z proyectado. Y aquí veremos que este sería el ángulo que forma el eje Z con el plano del cuadro, que vamos a llamar gamma. Es el ángulo que forma el eje Z con el plano del cuadro. Y evidentemente este ángulo en esa proyección será de 90 grados. O sea que insisto que, dado que el plano XY es perpendicular al eje Z, si este eje Z es paralelo a este plano, pues resulta que este plano definido por XY será proyectante, y esto será la traza de ese plano proyectante, es decir, será perpendicular a este plano del cuadro. Situemos a continuación en la parte derecha un sistema de ejes axonométricos X y Z ya proyectados, es decir, habiendo supuesto que estos ejes los hemos proyectado sobre el plano del cuadro y que el plano del cuadro lo hemos hecho coincidir con este dibujo. Esto se recuerda o se propone que se haga un pequeño repaso de lo que serían los fundamentos del sistema axonométrico. Nosotros sabemos que podemos dibujar un triángulo de trazas con el plano del cuadro dibujando perpendiculares a los ejes proyectados. Estos serían en realidad los ejes proyectados, a diferencia de estos de aquí, que son los ejes reales. Bien, nosotros podemos aquí dibujar ese triángulo de trazas, ya digo, con sus lados perpendiculares a cada una de las prolongaciones de esos ejes. Sabemos también que para hallar el ángulo que forma el eje Z con el plano del cuadro, es decir, este ángulo, en una cierta axonométrica, no tiene por qué ser isométrica. Esto valdría para cualquier variante axonométrica, isométrica, dimétrica o trimétrica. En este caso, pues parece que esto es una isométrica debido a los ángulos estos que aparentan 120 grados, pero valdría para cualquier axonométrica. La única diferencia sería que este triángulo, en vez de ser equilátero como ocurre aquí por ser isométrica, sería isósceles o escaleno, dependiendo de la variante axonométrica de que se tratara. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser dibujar una circunferencia de diámetro este segmento, es decir, prolongaríamos aquí esta línea hasta cortar a este punto, en este punto, y tomaríamos ese segmento como diámetro de una semicircunferencia, y a continuación lo que estamos haciendo es abatir el plano ese que contiene al eje Z y que es perpendicular al plano del cuadro, abatirlo sobre el plano del cuadro. Este punto, que es el origen, vendría en esta perpendicular y tendríamos ahí la proyección del punto O, que llamaríamos O abatido, de modo que este punto unido con este constituiría el eje Z abatido, y el ángulo este que tendríamos aquí sería el ángulo formado por el eje Z con el plano del cuadro, y este otro ángulo sería el ángulo que forma el plano XY con el plano del cuadro. De modo que este triángulo que se forma aquí es un triángulo rectángulo, y eso lo hemos garantizado debido a que este es el diámetro de esa circunferencia.
Este entonces sería el ángulo gamma que forma el eje Z con el plano del cuadro, que sería este. Esto hay vídeos que ya hemos explicado este fundamento teórico de lo que estamos haciendo aquí. Bien, una vez hecho esto, hemos sacado la conclusión de que conocemos el ángulo que forma el eje Z con el plano del cuadro, es decir, este ángulo que coincide con el que forma aquí en esta figura. Bien, dicho eso, vamos a hacer ahora la proyección de este conjunto y vamos a hacerlo en una figura aquí en la parte derecha de esta representación. Vamos a mover esto un poquito para que se pueda ver, digamos, lo que vamos a hacer. Entonces vamos a traducir esto aquí en la parte derecha, lo vamos a copiar y tendremos que si esta línea corresponde a este ángulo gamma, que es el que acabamos de obtener, lo dibujamos aquí, y este es el eje Z, con lo cual esta línea, y ahora esta línea perpendicular, que sería esta de aquí, sería sea el plano XY en esa representación. De modo que este sería el ángulo de 90 grados, y aquí tendríamos el eje XY representados. Esta figura la hemos copiado en la parte derecha, y ahora vamos a eliminar los elementos que nos sobran para quedarnos en lo que vamos a aplicar para nuestro caso, para ver qué conseguimos con esta operación. Nosotros aquí lo que vamos a hacer va a ser considerar un punto, cualquiera aquí del eje Y, y lo vamos a proyectar aquí sobre este plano. Observamos entonces que existe aquí una proyección diédrica en la que la proyección en perspectiva sería la proyección horizontal, y esta proyección sobre este plano del que hemos hablado al principio sería este plano es perpendicular a este y por tanto es como si fuera un sistema diédrico. Este sería un plano vertical de proyección y este otro, que es el plano del cuadro de axonométrica, sería el plano horizontal de proyección. Esto de aquí, que es la perspectiva, corresponde al plano horizontal de proyección, que es la proyección aquí de esta figura, y esto otro que tenemos aquí sería la proyección vertical, que es la proyección sobre ese plano que habíamos trazado, que siendo perpendicular al plano del cuadro contenía el eje Z, es decir, uno paralelo a ese. Bien, pues ahora tomamos aquí un punto cualquiera, y esto sería la proyección horizontal de un punto, y al proyectar aquí sobre esta línea sería lo que obtendríamos la proyección vertical. De modo que esto le podríamos llamar C y a esto le podríamos llamar C'. Y eso sean las proyecciones de un punto. Ahora vamos a coger y vamos a batir este plano XY, lo vamos a batir sobre el plano del cuadro. Y entonces este movimiento lo hacemos, como esto es un plano proyectante en diédrica, esto sea, ya digo, el equivalente a una proyección vertical en diédrica y esto es una proyección horizontal, para batir un punto o arrastrar en un abatimiento un punto de un plano proyectante, lo que hacíamos era con centro aquí con este radio trazar un arco hasta aquí, y una vez hecho eso, eliminamos estas líneas que nos sobran y ahora vendríamos aquí mediante esta línea y en su corte con la perpendicular por este C, tendríamos aquí el que llamaríamos C abatido. ¿Esto qué interés tiene? Pues que con este C, que es un punto cualquiera del eje Y, pues unido con este origen de coordenadas, que es este punto de aquí, nos va a determinar el eje Y abatido y tendríamos ya una de las líneas del abatimiento de ese plano XY sobre el plano del cuadro. Bien, a continuación, como el eje X y el eje Y en la realidad forman 90 grados, no habría más que por este punto hacer una perpendicular a este eje Y entre paréntesis para tener aquí el eje X entre paréntesis. Y de esta manera tenemos aquí ya los elementos en el abatimiento, los ejes X e Y. Esto nos permite, pues por ejemplo, obtener los coeficientes de reducción de cualquier axonométrica. Insisto que no hace falta que sea isométrica. Esto es válido para cualquier variante. Bien, dicho esto, lo que nos vamos a proponer ahora va a ser dibujar un cuadrado en el plano XY de lado 70, con un lado en el eje X y otro lado en el eje Y, y luego dibujaremos un prisma que tenga ese cuadrado por base y, por ejemplo, que tenga una altura de 90. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser seguir ahora el proceso contrario para, auxiliándonos de esta proyección horizontal y esta proyección vertical, con este sistema auxiliar que hemos obtenido, obtener esa representación. Bien, mostramos la parte que nos interesa de la figura anterior y vamos a dibujar aquí ese cuadrado. Entonces dibujamos aquí un cuadrado en el abatimiento, es decir, en verdadera magnitud, de lado 70. Y ahora se trata de obtener su perspectiva y basándonos, ya digo, en la proyección vertical en este plano y la perspectiva sería lo que hemos dicho que era la proyección horizontal. Para ello lo que hacemos es prolongar esta línea de referencia, que es la traza del plano S perpendicular al plano del cuadro. Por este punto proyectaríamos aquí sobre esta línea, vamos a hacerlo, en vez de por este, vamos a hacerlo por este, que parece más claro. Y al llegar a este punto de aquí haremos un arco para hacer la operación contraria a la que hicimos antes del desabatimiento, porque esto es una figura abatida, pero lo que estamos haciendo es desabatirla. Llegaríamos hasta aquí y ahora una vez que estamos aquí, simplemente por este punto haríamos una perpendicular, esto ya es la proyección vertical
de este punto, desabatido, y ahora por aquí vendríamos perpendicularmente y en su corte con la línea vertical trazada por este punto hasta cortar aquí, tendríamos aquí pues que si este le llamamos A abatido, este sería el A' y este sería el A. De esta manera tenemos ahí la proyección horizontal de este punto. Una vez que tenemos eso, pues repetimos el proceso con este punto y con este, que en este caso quedan aquí alineados. Entonces vendría por esta línea, repetimos el proceso. Llegamos hasta aquí, una vez que llegamos aquí, hacemos el arco, este arco, igual que hemos hecho antes, y este arco, y una vez que hemos hecho aquí, volvemos horizontalmente, eso sea la B', y aquí tendríamos B. Y lo mismo, si hubiéramos hecho con este, tendríamos el otro punto, que sería el D. Haríamos aquí la perpendicular, y aquí tendríamos este D abatido y este D. De modo que este paralelogramo que sale es la perspectiva axonométrica de un cuadrado de lado 70 encajado aquí en los ejes del sistema cartesiano de ejes. Bien, una vez que tenemos eso, aquí tendríamos la representación. Esto es lo que sería la proyección horizontal, y aquí tendríamos la proyección vertical, que sería todo esto situada en este plano proyectante, puesto que hemos dicho que este cuadrado está hecho en el plano XY, que era un plano proyectante respecto a este plano que habíamos dibujado anteriormente. ¿Qué nos falta ahora? Pues dibujar la altura. Por ejemplo, una altura de 90. El lado de 70, pues una altura de 90. Luego, por este punto, levantamos aquí los 90. Como es una perpendicular a un plano de canto, es una recta frontal y, por tanto, está aquí en verdadera magnitud. Obsérvese que el conocimiento de la diédrica nos ayuda mucho. Esta sería la altura de 90 y ahora por aquí volveríamos para deshacer la construcción y levantaríamos una vertical por este punto A y tendríamos ahí ya la perspectiva de esa arista. Y ahora por paralelas tendríamos ya aquí ese prisma que sería de base cuadrada de lado 70 y de altura 90. Y ahora pues podemos aquí, si se quiere, ponemos estas dimensiones y ahora podemos aquí hacer lo que sería la proyección vertical del prisma, que sería esta, habiendo tomado como plano vertical este y como plano horizontal este. Entonces observaríamos aquí que todos estos puntos tendrán una correspondencia con lo que sería la figura. Este sería el B' y el D', que serían estos dos. Podemos aquí poner las letras y ahora nos quedaría este, que simplemente, lógicamente al estar en el eje Z, pues no hay más que prolongar esta línea hasta aquí y tendríamos aquí la proyección que sería la representación de este punto, y esta sería la proyección horizontal, que es la perspectiva, y esto es la proyección vertical. Podemos comprobar que si desde aquí hacemos una línea de referencia para ver la correspondencia, vemos que esto cae exactamente aquí. Y por tanto esto sería la proyección vertical de este cuerpo y la proyección horizontal que coincide con la perspectiva, digamos, axonométrica de ese prisma. Como decimos, este sistema es una forma de representar figuras o cuerpos en la axonométrica, ya digo que es válido para cualquiera de las variantes, y además lo vamos a utilizar en vídeos sucesivos para la realización de problemas ya más complejos, como por ejemplo el correspondiente a la sombra de una esfera, sombras propias arrojadas de una esfera. Veremos que este es un elemento de partida para poder entender esos conceptos. Partimos de un sistema de ejes representados en una axonométrica, en este caso va a ser una trimétrica. Observamos que estos ejes no forman 120 grados y se trata de representar un cuadrado en el plano XZ por el procedimiento de la variación esta que hemos estudiado en el vídeo anterior de axonométrica. Nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser, como es en el XZ, vamos a tomar un plano perpendicular al plano del cuadro que contenga el eje Y. Y vamos a hallar el ángulo que forma ese eje Y con dicho plano del cuadro. Para ello dibujamos las trazas de un plano del cuadro cualquiera. Como se recordará, tienen sus lados perpendiculares a los ejes proyectados, que es lo que estamos dibujando aquí en este momento. Y una vez hecho eso, pues vamos a tomar, si este es el eje Y, vamos a tomar este segmento como diámetro y vamos a dibujar una semicircunferencia. Esa semicircunferencia nos permite luego por este punto trazar una perpendicular a este eje Y proyectado y tendríamos aquí este punto de aquí que unido con este y unido con este, en la primera posibilidad es el eje Y abatido y determinamos entonces el ángulo que forma el eje Y con el plano del cuadro.
y al unir este punto con este tendríamos el ángulo que forma el plano XZ con el plano del cuadro. Este ángulo evidentemente es de 90 grados. Nosotros a partir de esto vamos a tomar, ya digo, un plano perpendicular al del cuadro que contiene al eje Y y vamos a proyectar sobre ese plano el conjunto. Es lo que hemos hecho en el caso anterior. Vamos a hallar la simétrica de esta figura aquí sobre respecto a este eje para tener aquí el ángulo este del que estamos hablando. Vamos a eliminar un poco los elementos que nos sobran y observamos que aquí hacemos esta línea paralela a esta, representando esta línea la traza de un plano perpendicular al plano del cuadro que es paralelo al eje Y, que contiene al eje Y, o sea que esta sería la traza del plano perpendicular al plano del cuadro que contiene al eje Y, y esta es la traza de un plano paralelo al mismo, que es sobre el que vamos a proyectar. Lo hemos separado aquí para tener más claridad en la figura. Y ahora ya, como tenemos aquí que este es el ángulo que le forma el eje Y con el plano del cuadro, pues simplemente vamos a hacer una paralela a esta línea por este punto proyectado aquí. De modo que tendremos aquí que este sería el eje Y y este sería el plano XZ en esa proyección. Ponemos aquí una serie de letras para entender un poco lo que estamos haciendo. Esto sea la Y' correspondiente a este Y, este es el Z y el X, y aquí tendríamos el Z' y el X'. Bien, dicho esto, vamos ahora a representar en el plano XZ, en este plano, un cuadrado de un determinado lado. Para ello esta figura la vamos a poner en una nueva representación para hacer el trazado pues que nos resuelve ese caso de dibujar ese cuadrado en ese plano. Tenemos ya los elementos aquí, este sería el eje Z, este sería el eje X y el eje Y proyectados, y aquí este nuevo plano, como hemos dicho anteriormente. Vamos a tomar un punto cualquiera de este eje Z y vamos a trazar una perpendicular aquí a esta línea y vamos a buscar su corte con el eje Z correspondiente aquí. Una vez que tenemos eso, vamos a hacer centro en este punto y con este radio vamos a trazar un arco porque lo que hacemos es abatir este plano. Estamos abatiendo el plano XZ sobre el plano del cuadro, sería este plano del cuadro que pasa por el origen. Bien, haríamos entonces este arco de centro en este punto y este radio, vendríamos aquí, bajaríamos ahora perpendicularmente y lógicamente el punto abatido va a estar en una paralela a esta dirección, que es la perpendicular a la traza con el plano del cuadro correspondiente al XZ. De modo que este punto sería ya un vértice del cuadrado y ahora simplemente uniendo ese punto con el origen tendremos ya un lado del cuadrado y a raíz de él podremos dibujar dicho cuadrado. No hay más que por este punto, vamos a ampliar un poquito la figura, por este punto hacer esta paralela a esta dirección y sacar aquí la otra medida del lado del cuadrado sobre el otro eje. Obsérvese que esto es una trimétrica y por tanto una misma medida situada sobre un eje y sobre otro no se proyectará según longitudes iguales. Una vez que tenemos esto, pues no habrá más que por paralelas formar ese cuadrado. Supongamos que ese cuadrado fuera la cara de un hexaedro y que queremos representarlo. Lógicamente la dirección perpendicular al plano de esta cara sería esta, luego en esta línea habrá que llevar la longitud de esa arista de ese hexaedro. Podemos observar este punto proyectado aquí, tendríamos aquí pues que esta medida sería, este radio de esta circunferencia es la medida del lado del cuadrado y ahora con centro aquí dibujamos esa circunferencia para posicionar la longitud sobre este eje Y. Aquí está en verdad magnitud, observe puesto que esto es una frontal respecto a este plano. Esto es la proyección horizontal paralelo a esto y esta es la proyección vertical. Por tanto, esto estaría aquí en verdadera magnitud. Y eso nos permite ya determinar aquí pues simplemente este punto, traerlo hacia acá perpendicularmente, con lo cual tenemos ya la magnitud reducida sobre este eje. Y ahora ya simplemente por paralelas podemos ir formando el hexaedro y tendremos aquí ya pues la representación de ese poliedro en el caso este, en el cual hemos tomado la representación de un cuadrado en el plano XZ, este sea el Z y este sea el X. Entonces, siempre que se toma una representación en un plano, pues el plano perpendicular del cuadro que tomamos es el que contiene al eje cartesiano, que no contiene a ninguno de los, o sea, no coincidente con ninguno de los dos del plano en el que se va a dibujar el cuadrado. Como nosotros aquí lo hemos hecho en el plano XZ, pues el plano este que hemos tomado es un plano perpendicular al plano del cuadro que contiene al eje Y, que sería este. Si quisiéramos hacerlo en el IZ, sería lo mismo, pero tomando un plano perpendicular al plano del cuadro conteniendo al eje X. Y el proceso sería similar al que hemos explicado aquí, pero con esa variación. Esta línea, entonces, en vez de ser paralela
al eje Y, sería paralela aquí al eje X. Y el resto del problema sería aplicar exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Se aporta una esfera en un sistema axonométrico trimétrico. Aquí observamos los tres ejes proyectados y suponemos que este punto del eje Z es el centro de la esfera. Como se sabe, en una axonométrica, cualquier variante de la misma, bien sea isométrica, dimétrica o trimétrica, la representación en perspectiva de una esfera es una circunferencia cuyo radio coincide con el valor real del radio de la esfera. Vamos a establecer a continuación una dirección de luz para hallar un problema de sombra de luz paralela de esa esfera, sombras propias y arrojadas. Lo primero que vamos a hacer va a ser representar un sistema idéntico aquí en la parte derecha y dibujar un triángulo de trazas con el plano del cuadro. Como se sabe, tiene sus trazas perpendiculares a los ejes prolongados. De modo que dibujaríamos aquí este triángulo de trazas y a continuación vamos a hallar el ángulo que forma el eje Z con el plano del cuadro en esta axonométrica. Para ello se recordará que vamos a tomar este segmento desde aquí hasta aquí como diámetro de una semicircunferencia y a continuación dibujaremos por este punto, por el origen proyectado, una perpendicular al eje Z y tendremos aquí este punto que representa el origen de coordenadas abatido. Uniendo este punto con este tendremos el Z abatido y uniendo este con este tendríamos el equivalente al plano XY abatido. De esta manera sacamos gráficamente este valor angular, que es el ángulo que forma el eje Z con el plano del cuadro, y este valor, que es el ángulo que forma el plano XY con el plano del cuadro, dado que esta línea es una línea de máxima pendiente de dicho plano XY. Con eso vamos a continuación a dibujar aquí un plano que conteniendo al eje Z sea perpendicular al plano del cuadro y vamos a hallar la proyección sobre ese plano de la esfera. Supongamos que ponemos aquí la traza de este plano y a continuación pues este centro lo proyectamos aquí y dibujaríamos aquí copiando esta dirección paralela a la que tenemos, que es la que marca el ángulo del eje Z con el plano del cuadro, y a continuación dibujaríamos este otro que tendríamos aquí el plano XY. De modo que esto sea el plano del cuadro, la traza del plano del cuadro, con un plano que es perpendicular al mismo que contiene al eje Z, o paralelo al eje Z. Es decir, trazamos un plano que conteniendo al eje Z es perpendicular al plano del cuadro y luego le hacemos uno paralelo, que es este. Con esto tenemos estos elementos ya preparados para trabajar. Una vez que hemos hecho eso, vamos a marcar aquí, vamos a mover un poco ligeramente estos elementos para tener un poquitín más de claridad en la figura. Bien, una vez que tenemos eso, supongamos que esto es la perspectiva proyección directa de la luz y esto es su proyección sobre el plano geometral, sobre el plano XY, perdón. Una vez hecho eso, vamos a hallar la sombra del centro de la esfera, es decir, hallamos un rayo de luz que pasa por el centro de la esfera. Por este punto hacemos una paralela a la dirección de la luz y por la proyección del centro, que es este punto, haremos una paralela a esta proyección. Esas dos líneas se cortan en un punto que sería la sombra del centro de la esfera sobre el plano XY. Bien, una vez hecho eso, nosotros vemos que si hacemos aquí la proyección de la esfera, es decir, esto es como si fuera un alzado de una vista lateral o una proyección horizontal y proyección vertical, habiendo puesto el papel girado 90 grados. Bien, una vez hecho eso, vemos que este punto nosotros sabemos que está en el plano XY. Por tanto, como este es el plano XY en esa tercera proyección, no tenemos más que prolongar dicho plano, este sería un plano proyectante con respecto al vertical, a este plano de perfil, prolongar esta línea y en el corte con una horizontal trazado por este punto nos determinaría la sombra en la otra proyección del punto del centro, que unido con este nos marca la dirección de la luz en la otra proyección, en la proyección de la derecha. Bien, esto tiene su interés, esto sería la L', y entonces ahora sabemos que la sombra propia de la esfera es una elipse cuyo eje mayor es el radio perpendicular a esta L. Y entonces vamos a tener que, haciendo ese diámetro, tendremos que estos son los extremos del eje mayor de la elipse representativa de la sombra propia de la esfera, es decir, la elipse que separa la parte de luz de la parte de sombra. Nosotros a continuación podemos perfectamente tomar este punto M y este punto N y proyectarlos aquí. Como esta circunferencia que tenemos aquí es la sección que este plano produce en la esfera, pues este punto N viene aquí su proyección vertical y este punto M tiene aquí su proyección vertical.
De modo que con este M' y N' y este M y N, con esta dirección de luz L y con esta dirección de luz L', podemos hallar la sombra de los puntos M y N sobre el plano XY. Observamos que por M' hacemos esta paralela, cortan este punto al plano XY en esta proyección, y por M haremos la paralela a la otra dirección, a la otra proyección de la luz, y ahora por este punto vendremos en una horizontal hasta cortar a la línea anterior a esta que habíamos hecho en este punto. De modo que este punto va a ser la sombra del punto M sobre el plano geometral, sobre el plano XY, sería el M sub S. Una vez que tenemos M sub S, uniendo con el centro y por simetría, tendríamos el N sub S. Tendríamos aquí el N sub S, que lo habríamos obtenido simplemente trazando por N una paralela a la luz, es decir, una paralela a la perspectiva, y por N' una paralela aquí, su corte con el plano XY nos daría un punto y haríamos horizontal hasta cortar aquí. No ha sido necesario dada la simetría de los elementos. Bien, una vez hecho eso, este es el C y este sería el C sub S, como se puede comprender. A continuación, si esta es la L', la dirección de la luz en esta proyección, vamos a hacer una perpendicular y vamos a tener aquí estos dos puntos de corte, que serían este P' y este Q', que son dos puntos cuyas proyecciones sobre este plano se van a encontrar aquí simplemente digamos, en este plano. Y entonces ahora trazamos por P' una paralela a la luz en esa proyección y por Q' igual. Y entonces vemos que esta línea corta aquí en este plano. Este sería, si este es Q', este es Q. Ya hemos dicho que si este es Q', este es Q. Y ahora por este punto haremos paralela a la luz y tendremos en su corte con el corte de esta, o sea que tenemos esta Q' con este rayo en proyección y este Q con este rayo en proyección. Al cortar con el plano XY, en esta vista, venimos hacia acá y este que tenemos aquí será el Q sub S. Tendremos ahí el Q sub S. Por simetría respecto al C sub S, tendríamos el P sub S. No habría hecho falta, si no queremos hallarlo, pero podríamos haber trazado por P' la paralela a la luz, cortar con el plano XY en esta vista, por el punto vendríamos mediante una horizontal, y en el corte con el rayo trazado por la P que habríamos obtenido aquí, tendríamos ahí el P sub S. No ha sido necesario, pues porque no, en fin, por simetría hemos sacado los puntos. En realidad, con estos cuatro puntos podríamos ya M sub S, N sub S, P sub S y Q sub S hacer una curva, que sería una elipse, que sería la sombra arrojada de la esfera sobre el plano XY. Bien, nosotros, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a ver ahora hallar el eje menor de la elipse representativa de la sombra propia. Para ello, lo que hacemos es tomar el plano proyectante que contiene a la dirección de la luz, es decir, el plano proyectante que contiene a C sub S. Sería un plano, en este caso, perpendicular a este plano del cuadro que tenemos, al plano del cuadro. Y hallar ese plano abatido. Para ello, como es un proyectante, este punto vamos a suponer que tiene cota 0, y el C sub S, tiene una cota respecto al plano del cuadro. Este sería el plano del cuadro. Obsérvese que si este es C sub S, este de aquí sería la C' sub S. Es la proyección vertical de ese punto. Pues la cota de este punto respecto al plano del cuadro sería la distancia de este punto aquí a este. Este segmento es la cota de ese punto. Y esa cota es la que vamos a llevar en una perpendicular al segmento CC sub S, puesto que estamos abatiendo un plano proyectante. Simplemente, pues podemos ver que esa cota mide 127,2. Esto nos sirve para ver un poquito, vamos a ampliar la figura pues para que se vea un poquitín mejor, o sea que la distancia desde este C' sub S hasta aquí son 127,2, y a esa medida es la que vamos a poner en esta perpendicular. Para ello hacemos una circunferencia de centro aquí y en este punto y radio 127,2. Alargamos y tendríamos este punto. Este unido con C nos define la dirección de luz en ese abatimiento, y ahora simplemente hacemos perpendicular a esa dirección, o es como si hubiéramos trazado tangentes a la circunferencia esta paralelas a esta dirección. Los puntos de tangencia son los que están en el corte de esa perpendicular, como digo, con la circunferencia. Serían este punto y este. Esos puntos son dos puntos en el abatimiento. Este punto, como está en el abatimiento de este plano proyectante, su desabatido estará trazando aquí una perpendicular, y este ya sería el extremo del eje menor, del semieje menor de la elipse. Por simetría tendríamos el otro extremo. Este podríamos llevar aquí, o bien hacer esta misma medida, llevarla hacia acá, o desde este otro punto bajar perpendicular y tendríamos ahí el otro punto que vamos a llamar A y B.
Y estos son los ejes A y B y M y N de la elipse representativa de la sombra propia. Y ahora ya simplemente pues el problema se va a reducir a dibujar esta elipse y a dibujar la elipse representativa de la sombra arrojada. Bien. Para hallar la sombra de este extremo A sobre la elipse, de este extremo de la elipse, sobre la sombra de ese punto sobre el plano XY, pues nos va a ayudar para tener más puntos de la curva. De este punto A sabemos que su nueva proyección, la proyección vertical, sería haciendo aquí una perpendicular y este sería la cota del punto. Luego entonces simplemente haríamos esta perpendicular desde A hacia acá, tomaríamos este segmento como radio de una circunferencia y con centro aquí dibujaríamos esa misma circunferencia. Y ahora esta medida la llevamos hacia acá, ampliamos esa longitud y ahí tendríamos el A'. ¿Esto qué interés tiene? Pues que ahora nosotros a partir de ese A' podemos hallar la sombra del punto A sobre el plano XY. Para ello, por este A haremos paralela a la luz y por A' haremos paralela a esta L'. Hallaremos aquí esta A'. Esa paralela corta en este punto al plano XY en esa proyección y por este punto haremos una horizontal que corta esta prolongación precisamente en el A sub S. Y aquí tendríamos el A sub S. Y ahora por simetría, si quisiéramos, tendríamos el B sub S, que sería otro punto más que nos va a ayudar a dibujar la curva. De modo que aquí tenemos la sombra arrojada sobre el plano XY. Y esto sería la sombra propia, esto sería la elipse representativa de la sombra propia, es decir, que esta zona de aquí estaría en sombra y en la parte de atrás igual, y todo esto estaría en sombra. Aquí hay una parte de la perspectiva que me tapa la sombra arrojada de la elipse, y bueno, aquí tendremos ya la resolución del caso que habíamos planteado. Aquí hemos dibujado la figura ya más limpia, estos son los puntos que habíamos obtenido, y aquí tenemos pues el resultado, esto sea la sombra arrojada, y hemos supuesto que este plano es transparente, evidentemente, y que nos permite que los rayos de luz hagan que produzcan sombra ahí, evidentemente. Es una postura cómoda pues para que la figura no nos quede demasiado abierta y por eso hemos puesto la dirección de luz como perspectiva y proyección sobre el plano, digamos, X o Y. Esto sea la L mayúscula y la L minúscula, que son la perspectiva y la proyección de la dirección de luz.